Saludos jóvenes, vamos a continuar con la clase que nos quedó pendiente en la última sesión que tuvimos de forma presencial. Esta clase es la segunda parte, digamos, del sistema nervioso central. Eh, con un grupo pues llegué hasta cierto nivel de la clase, con otro pues también hacia otro nivel. Entonces voy a empezar a partir de la diapositiva número 13, que fue donde nos quedamos con el grupo de la mañana, con el grupo A. Agradezco a Villegas, Kenia, por el apoyo en ayudarme a ubicarme donde nos quedamos con el grupo A. Pues bien, vamos a comenzar a partir de ahí a retomar esta clase para que podamos evaluarla el día próximo. Bueno, este próximo jueves. No tengo a la mano la fecha. Si tenemos el domingo es 3, mañana es 3, 4. Bueno, ahí sacan la cuenta ustedes. El jueves tenemos el examen. Así es que vamos a retomar la clase a nivel de donde nos quedamos. Permítanme un momento. Permítanme un momento que no me ubica el marcador. Ok, pues que ya habíamos hablado acerca de los componentes del encéfalo. Habíamos hablado sobre los componentes del sistema nervioso central, hablamos de funciones y una introducción. Pero aquí ya empezábamos a hablar sobre las características anatómicas del sistema nervioso central, específicamente lo que está alojado dentro de la cavidad craneal, es decir, el encéfalo. Y en el encéfalo pues encontrábamos estructuras como el cerebro propiamente dicho. Hablábamos del diencéfalo, hablábamos también aquí estamos con el puntero, cerebro, diencéfalo, el tallo encefálico con sus tres porciones, mesencéfalo, puente y médula oblonga u oblongada, y por supuesto el cerebelo, el cuarto componente que forman parte del sistema nervioso central, teniendo ya como dentro del canal medular a la médula espinal. Por eso pues aparece en color negro, porque los cuatro componentes del encéfalo son estos cuatro que están en rojo, y los componentes del tallo encefálico pues son estos tres que están en azul, y para no perdernos tanto. Ya hablábamos anteriormente sobre cómo está compuesta una neurona, y cuando hablábamos de la neurona decíamos que, solo para recapitular, hablábamos que una neurona pues tiene un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo celular, que es esta parte, un axón, y la terminal o cuerpo axonómico. Entonces, dentro de sus componentes principales, el cuerpo y el axón, el cuerpo es la zona donde se hace el proceso, de toda la información, es decir, el cerebro de la neurona, por decirle así. Y el tallo, este tallo que está acá, o esta raíz o este cordón, esta cola como tal, pues esto es el axón. Esta es la parte de comunicación. Con esto se hace la conexión, y a través de los nódulos de Ranvier salta el impulso eléctrico para llegar al cuerpo, donde está el núcleo, para poder ser procesada la información y seguir viajando hasta los núcleos principales. Ok, entonces hago esto para que a la hora que hablemos de esto pues no nos perdamos. Entonces, cuando hablábamos de la parte del cerebro como tal, la parte gris, porque el cerebro, el cerebro como tal está compuesto por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en el cerebro está ubicada en la parte periférica, y la sustancia blanca se encuentra en la parte central. La sustancia gris es el cuerpo de los celulares de las neuronas, o sea, donde encontramos el núcleo. Aquí está, en esta zona. Y en la sustancia blanca lo que encontramos son los axones, o sea, donde están las terminaciones o donde están los núcleos que traen la información o que de ahí parten hacia afuera. Entonces, aquí es la interconexión, aquí alrededor es el procesamiento. Sigamos. Entonces, cuando hablamos de los hemisferios del cerebro y también hemisferios del cerebelo, pero más que todo vamos a centrarnos en esta parte de acá, pues hablamos de que el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo.
El hemisferio izquierdo domina todo lo que tiene que ver con lógica, lenguaje, es prácticamente la parte consciente de nuestro cuerpo. Pero el hemisferio derecho es la creatividad, es la visión espacial, el arte abstracto, es las cosas que a simple vista no vemos, pero que nuestra parte subconsciente sí percibe. Entonces es como por decir así, el lado artista, el lado astral. Y el lado derecho es la parte consciente, la parte pensante, la parte lógica, la parte de la inteligencia, por decirlo así. Entonces, vamos a ver pues que el lado pensante como tal, pues el análisis, como dice ahí, es secuencial. Y en el cambio en el otro es un análisis de forma simultánea. O sea, tal cual se hacen las informaciones visuales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora bien, estas zonas son las zonas de procesamiento. Ok, pero hay una interconexión entre ellas y eso se llama el cuerpo calloso, que es esta estructura, es una estructura que está al centro que une ambos hemisferios. Ahí se encuentra la parte del diencéfalo, del cual pues vamos a ver más adelante, pero sí importante que a través del cuerpo calloso es que hay interconexión y por ende donde se comparte la información pues de ambos cerebros, de ambos, sí, digámoslo así, de ambos cerebros como tal. Entonces, tenemos que hay un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Aquí tenemos pues por ejemplo el hemisferio izquierdo, motormente, de forma motora que controla todo el lado derecho. El hemisferio izquierdo, todo el lado, del hemisferio derecho, todo el lado izquierdo. Habilidades, el hemisferio izquierdo, matemática, lógica, gramática. Hemisferio derecho, arte, música, prosodia. Percepción, análisis de fragmentos en sección de la vista. Del hemisferio derecho, integración de un todo. O sea, el hemisferio derecho, bien veíamos, pues es la parte completamente pensante como tal. El cerebelo, pues ya vamos a hablar más adelante de él. No me gustó mucho esa parte, es muy compleja, me gusta más la otra que está allá, y que por eso no la uso. El diencéfalo como tal, pues es la siguiente parte, es el centro de relevo y por ende de la regulación del cerebro. El diencéfalo regula el cerebro. ¿Por qué? Porque él analiza información antes de que pase hacia el cerebro. El diencéfalo como tal está compuesto por diferentes partes o diferentes estructuras, tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo. Ahí encontramos también el tercer ventrículo, que es uno de los ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo. No es parte de la clase conocer todas las partes del diencéfalo como tal. Sí me interesa que sepamos que ahí está el tálamo, que ahí encontramos también el tercer ventrículo y por ende también la epífisis o también conocida como la glándula pineal. Eso sí me interesa. ¿Por qué el tálamo? Porque es la mayor porción. Constituye 4/5 partes. O sea, si lo dividimos en 5 partes, 4 corresponden al tálamo. Lo demás son las otras partes. La principal es el tálamo. Y también el hipotálamo y sus glándulas, el hipotálamo y sus glándulas, el hipotálamo donde tenemos el subtálamo, metatálamo y todo lo demás, eso es la parte más pequeña. Entonces, de importancia, pues la glándula pineal, como la vemos aquí, o la epífisis, importante porque viene a ser como el cuerpo, la personalidad astral del cuerpo, es la conexión con el entorno. Para los del B, pues se van a acordar, como decía por allá Dalí, de la hierba, pero no es así. Es otra cosa, es otra fumada, esa no la manejo yo. Pues bueno, entonces vamos a ver pues que todas esas estructuras por abajo del tálamo pues rodean por completo al tercer ventrículo. Y ahí pues tenemos el tálamo, que es la principal parte de relevo como tal, o donde se da la interconexión hacia el cerebro, hacia arriba, por decir así. Y por supuesto lo que habla del hipotálamo y de la epífisis por ahí. Ahora, funciones, esto sí me interesa. El tálamo distribuye mensajes entre la corteza cerebral
y las partes inferiores del cuerpo. O sea, él prácticamente es el último sitio de relevo de la información que ha sido filtrada, porque todo esto para abajo funciona como un filtro. Entonces es la última porción que pasa información hacia el cerebro, hacia la zona de rudas o más fuertes de la conciencia humana. Además, pues es parte del regulador de los ritmos biológicos, lo que se conoce como el ciclo circadiano, que es lo que nos mantiene despiertos durante el día y nos manda a dormir durante la noche. Es decir, el que se encarga de la producción y liberación de la melatonina, la hormona implicada en la regulación del sueño. Y también pues el control motor voluntario. Procesa información cortical para autorregular la ejecución controlada de movimientos finos. O sea, es la encargada, por ejemplo, de que podamos tocar un piano, de que podamos hacer una cirugía. O sea, los movimientos finos de motores de nuestro cuerpo son gracias al tálamo, pero también ahí se involucra el cerebelo, pero a eso vamos más adelante. Y luego pasamos al tallo encefálico o tronco del encéfalo, como dice aquí. Esta pues es una región en la médula espinal, esta región entre la médula espinal y el diencéfalo. Es la importancia de él es que 10 pares craneales se originan a partir del tallo encefálico. 10 pares craneales, porque el 1 y el 2 se consideran como evaginaciones del cerebro como tal. Entonces actúa como el principal conducto de señales entre el cuerpo y el cerebro, albergando centros de control autónomo esenciales para la vida. Por ejemplo, la respiración a nivel del puente es importantísima. En la clase 2 vamos a ver cada uno de los núcleos que se encuentran en alguna de estas tres partes que conforman el tallo encefálico. El mesencéfalo, o también conocido cerebro medio, hago un paréntesis, cuando hablaba de las vesículas cerebrales, que eran las primordiales, hablaba del desarrollo a partir del tubo neural de todo el sistema nervioso central. Hacía un recalcar en que las partes más primitivas o las partes primitivas del sistema nervioso central que aún permanecen en nuestro cerebro, que vienen desde el plegamiento de la placa neural, es el mesencéfalo y el diencéfalo. Todo lo demás sufrió modificación, el telencéfalo, ¿cómo se llama? El prosencéfalo, el rombencéfalo, todo eso cambió. La placoda óptica donde nacen las orejas, el oído, perdón, no es las orejas, el oído. Todo eso fue modificándose, pero las únicas partes primitivas del cerebro que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso todavía funcionando es el diencéfalo y el mesencéfalo. Por ende, son las partes que tienen que ver con el instinto, con la sobrevivencia, con lo que nos hace ser humanos, el vestigio de primate a humano. Todo eso está guardado en el diencéfalo y en el mesencéfalo. Pero volvamos a donde estábamos. Estábamos acá. Ok, entonces en el mesencéfalo vamos a encontrar control motor y reflejos que tienen que ver con la visión y con la audición. Vamos a encontrar también en esa zona del mesencéfalo es donde encontramos los pedúnculos cerebrales y es la zona ubicada para la sustancia nigri o la sustancia negra, que tiene que ver pues con movimientos finos. No es movimientos, es con actividades motoras finas. Luego tenemos la protuberancia o puente, que es la de en medio. Esto pues es la extensión de relevo y la regulación respiratoria. Allí encontramos las áreas neumotáxicas y apnéusicas. Luego tenemos el bulbo raquídeo, o también, que a mí me gusta más decir médula oblongada. Ahí vamos a encontrar puntos de conexión y centros vitales autónomos. Ahora, en esta zona, todos los tractos que vienen desde la parte inferior del cuerpo, todos los tractos a ese nivel se conocen como pirámides. Y estas pirámides hacen una conexión, una interconexión
se cruzan de lado a lado y hacen lo que se conoce como la decusación piramidal. Esto que vemos acá es la decusación piramidal. El 90% de los axones motores, ojo con eso, motores, cruzan de lado, permitiendo el control corporal contralateral. Por eso es que podemos controlar la parte derecha con el hemisferio izquierdo y viceversa. Entonces, en esa zona a nivel del bulbo raquídeo encontramos esa parte. Origen de los nervios craneales, ya les decía, a partir del tercer par craneal hasta el 12, todos se originan del tallo encefálico. Y centros de regula funciones autónomos, latido del corazón, presión arterial, vómitos, deglución. Esas partes principalmente las encontramos aquí en el centro cardiovascular, en la médula oblonga. Y pasemos a ver el cerebelo. El cerebelo pues es una estructura que se considera como un cerebro pequeño o un cerebro rudimentario. Prefiero mejor el término pequeño cerebro, ¿verdad? No rudimentario, porque de rudimentario no tiene. Está principalmente junto al tallo encefálico, están alojados, además con el lóbulo occipital, alojados en la fosa craneal posterior. La función principal, integrar las vías sensitivas y motoras para precisar, coordinar y regular los movimientos. Además, tiene mucho que ver con el equilibrio y esto es literatura nueva. Centros de procesos cognitivos. Ciertos procesos cognitivos, perdón. Yo hasta hoy lo leo así. O sea, de que tenga que ver con procesos cognitivos, o sea, aprendizaje, pensamiento. No lo había leído antes, lo estoy leyendo hoy, estoy descubriéndolo junto a ustedes. Entonces, pues hay que darle más estudio a esto, puede ser algo nuevo. Esto pues va a ser trascendental a la hora pues también de interpretar los problemas que tienen los pacientes con Parkinson. Ahora, tiene diferentes divisiones funcionales y filogenéticas. Filogenética se refiere a las partes, como decimos, tomando en cuenta desde el origen embrionario, que son estos términos de arquicerebelo, paliocerebelo, neocerebelo. Lo voy a manejar en mi clase como lóbulo anterior, lóbulo flóculo nodular, lóbulo posterior en esta parte y los lóbulos laterales. Así lo vamos a manejar. Esto se llama Vermix también en esta zona, pero eso no viene al caso. Entonces vamos a manejarlo así: lóbulo anterior, lóbulo flóculo nodular, este que vemos acá, lóbulos laterales y lóbulo posterior. Así lo vamos a manejar. Y por supuesto, si el lóbulo flóculo nodular, equilibrio y movimientos oculares. Ojo, acuérdense que dijimos que los pedúnculos cerebrales, o sea, estos que son con los que se ancla al tallo encefálico, lo hace a nivel del mesencéfalo. Entonces, y el mesencéfalo principalmente tiene que ver con los movimientos oculares. Tercero, cuarto y sexto par craneal se originan a nivel del mesencéfalo. Tercero, motor ocular común. Cuarto, patético troquear. Y sexto, motor ocular externo o abductor. Entonces, los pedúnculos cerebrales se anclan directamente en el mesencéfalo. Entonces, el lóbulo flóculo nodular, que está a este nivel, equilibrio y movimientos oculares. Lóbulo, estos no le hagan caso, están mal ubicados. El lóbulo anterior, que es esto, tiene que ver con el tono muscular y la postura axial. O sea, la postura axial es la postura erecta, es casi hablar de la posición ortostática, la postura axial, pero también se refiere a la ubicación en el espacio, a la conciencia que tenemos del espacio en el que estamos. Si estoy parado, si estoy acostado, si estoy sentado, si estoy de lado, si estoy caído, estoy como esté. Esa conciencia es gracias al lóbulo anterior del cerebelo. Ojo con eso. Y el lóbulo posterior, coordinación y memoria motora.
Como su mismo nombre filogenético dice, neocerebelo. Es la zona más moderna, coordina movimientos voluntarios precisos y participa en funciones cognitivas complejas. Ojo, estos términos de arqui, paleo y neo se refieren al momento en que se fueron desarrollando, tal cual lo que pasó en el sistema nervioso, en el tubo neural, que lo primero que apareció fue el prosencéfalo, luego el telencéfalo, y ahí pues apareció el mesencéfalo y luego pues el telencéfalo. El diencéfalo, ya estoy inventando nombres. Entonces, en ese sentido, pues es lo importante de conocer del cerebelo. Importante, importante, importante. Además, la neurona eferente propia de la corteza es la célula de Purkinje. Es la principal, por eso dice como eje. Es la célula de Purkinje, la vamos a encontrar en las diferentes capas de la corteza cerebelosa. Es la célula importante. Y por supuesto, las tres vías de conexión del cerebelo con el tronco cefálico, que lo hace directamente en el mesencéfalo. Ahora, además, las células de Purkinje, eso se me hacía falta decir, son neuronas inhibidoras. Son neuronas inhibidoras GABAérgicas. Sí, así es, GABAérgicas, que están pues en toda la corteza del cerebelo, y es así como se ve. Vaya, la célula de Purkinje es una neurona, pero vean esta neurona que es diferente a la que vimos. Esta como que es un árbol, o sea, es un árbol porque tiene un cachimbo de dendritas, ¿verdad? Y son como la salida del cerebelo. Son las que integran información sensorial, información motora. Es la que ayuda a coordinar los movimientos finos, el equilibrio y por supuesto la postura, el eje axial, la postura axial, como dijimos. Entonces a eso se refiere. Ahora bien, si salimos del tallo encefálico, nos encontramos, salimos a través del foramen magno. Y del foramen magno, ahí hay dos preguntas que creo que las manejamos con el grupo B, donde decíamos que la médula espinal se comunica con el tallo encefálico a través de, si decimos a través de, es a través del foramen magno. Pero si yo digo que la médula espinal se conecta con el tallo encefálico por medio de... No, perdón. Me fue. Si yo digo que la médula espinal se conecta con el cerebro por medio de... Ahí es por medio del tallo encefálico. Ok. Entonces, si vemos la médula espinal, pues la médula espinal es una continuación del encéfalo como tal, o un alargamiento pues de la médula oblonga, la última parte del tallo encefálico. Entonces, una estructura cilíndrica, puro tejido nervioso, es un manojo de nervios. Imagínense un cable, es un cableado con un montón de cablecitos adentro. Así es la médula espinal, que va pues desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar. L1, L2, ya lo sabemos. Es la principal comunicación entre el encéfalo y por supuesto el resto del cuerpo. Y por supuesto está cubierto de meninges. Utilizo en este momento hablar de las meninges, que son las capas que cubren el sistema nervioso central. O sea que hay meninges en el cerebro y hay meninges en la médula. Y están así. Las meninges tienen tres nombres, tienen tres partes. La más fuerte, como dice aquí, dura madre. La más laxa, por decir así, la más suave o la más blanda, es la aracnoide. Y es así porque es la que tiene toda la irrigación. Y luego tenemos la pía madre, que está acá, que es la que va completamente laminada a la médula espinal, en el caso de la médula espinal. Si estuviéramos hablando del cerebro, pues sería la que está laminada al cerebro directamente, que es pues la pía madre. De la misma forma están ubicadas. ¿Qué es lo que cambia en la médula espinal? En la médula espinal lo que cambia es la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca aquí está la periférica, pero siempre representa los axones. Los axones, como dice aquí, mielinizados,
que actúan como cables para transmitir impulsos nerviosos. O sea, siempre es lo mismo. La diferencia es que la comunicación, la intercomunicación a nivel del cerebro es al centro. Y el procesamiento es en la periferia, porque el procesamiento se da por los cuerpos neuronales, y los cuerpos de la neurona están en la sustancia gris. Y los axones, o sea, la comunicación, está en la sustancia blanca. Lo mismo pasa ya en la médula. Mantiene la estructura. La diferencia es cómo se ubica la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, la interconexión es en la periferia y el procesamiento es al interior. La sustancia blanca, pues, son los axones, como y la sustancia gris, que tiene forma de H. Esos son los cuerpos neuronales. Ahora, esta sustancia gris va a presentar un asta dorsal, que es esto, y un asta ventral. Astas o cuernos, por decir así. Cuernos ventrales, cuernos posteriores, ¿verdad? Dorsales. Y además el conducto ependimario que está al centro. Es un hueco, es un tubo, es un canal. Por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo a través del conducto o canal ependimario. De la médula espinal, pues, emergen los 31 pares de nervios espinales, 8 pares cervicales, 12 pares dorsales, 5 pares lumbares y 5 pares sacro. Pero yo dije 31, ahí falta uno, que es el coccigio. Ok, entonces, pues, funciones, ya creo que lo mencionaba con el grupo, con ambos grupos hablamos de estos dos términos. Aferencia tiene que ver con sensibilidad y eferencia tiene que ver con motricidad. Entonces, las astas anteriores tienen que ver con las astas, bueno, en este caso dorsal, las astas dorsales tienen que ver con sensibilidad, es decir, con la aferencia. Y las astas ventrales tienen que ver con la motricidad, es decir, eferencia. Ok. Y luego, pues, el arco reflejo como tal. El arco reflejo, pues, son respuestas motoras inmediatas, sin intervención directa del cerebro. Es decir, que a nivel de la médula espinal pueden haber respuestas inmediatas sin necesidad que la información suba hasta el cerebro. Perdón. Entonces, recapitulando, cerebro o hemisferios cerebrales, sustancia blanca al centro, sustancia gris en la periferia. Intercomunicación al centro, procesamiento en la periferia. Médula espinal, sustancia blanca en la periferia, sustancia gris al centro. Interconexión en la periferia, de procesamiento a la parte interna. Y ok, aquí está. Procesa en la periferia y procesa en el centro, en la médula. Aquí están ambas situaciones. Entonces, la sustancia, una cosa así, la sustancia gris, sustancia blanca, no crean que son específicamente los colores tal cual se ven. No se ve así. No, o sea, les mentiría porque le pusieron esos colores, porque es el color que menos parece. El color es más intenso, el rosado, por decir así, viéndolo a nivel cerebral, es lo más intenso, se ve en los hemisferios, en la periferia de los hemisferios, y un poquito más paliducho, pues se ve al centro. Así se ve, pero bueno, lo que sí es de saber es que el color blanco es debido a que los axones pues están mielinizados como tal. Los axones, recuerden que los axones en el centro, aquí, y los axones en la periferia. Los axones mielinizados son los que le dan ese color. La mielina como tal pues es rica en lípidos, y los lípidos se ven blancuzcos, se ven cheluscos, cheles blancos. Es de chelusco, blancuzco, es de un compadre. Bueno, entonces pues por eso es que se ve de ese color. Ok. Entonces, habiendo explicado el sistema nervioso central a nivel del cráneo y una parte a nivel de la médula, que lo dejo hasta ahí porque veremos más adelante en la clase 2, vamos a partir de la médula para terminar ya en el sistema nervioso periférico.
sí me interesa que veamos una parte de cómo está la distribución, la subdivisión del sistema nervioso central. Ya no tengo mucho que hablar sobre el sistema nervioso central, pero sí hablar sobre el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a ver que hay diferentes nervios y, y ganglios que se encuentran completamente por fuera del sistema de la médula. Son estas chibolitas, estos botones que ustedes ven, esos son los ganglios. Bueno, aquí están señalados, esos son los ganglios. Luego tenemos el nervio es toda la estructura, eso es el nervio. Y luego tenemos que estos nervios lo que buscan es conectar a todo el cuerpo. Vamos a ver que este nivel, por ejemplo, ya les he estado hablando del plexo braquial, hablábamos del plexo braquial cuando hablamos del cuello, de la encrucijada, de todo, cuando hablamos de tórax, ¿verdad? Entonces hablábamos esto es el plexo braquial, esta interconexión que hay para poder inervar el brazo. Pues cada uno de estos nervios termina siendo un nervio musculocutáneo a nivel del brazo, un nervio radial a nivel del antebrazo, un nervio cubital, un nervio mediano, que vienen a inervar pues al final la mano y los dedos. Así también vamos a ver el nervio suboccipital, el nervio C1, el subcostal, que es el nervio T12, y cada uno de los nervios que representan el número de donde se originan. Y vamos a ver también un manojo de nervios a nivel ya lumbar, donde se forma el nervio femoral en la parte anterior, y del plexo sacro pues el nervio ciático en la parte posterior. Ok, pues cada uno de esos nervios tiene una función, pero además esos nervios llevan una función, ya sea motora o ya sea sensitiva. Algo que quiero que quede claro es, un nervio como tal, no es que cuando yo hablo de que hay un nervio con función motora, hablo de funciones motoras, eferentes, sensitivas, aferentes, autónomas, y luego hablo de viscerales. Y cuando hablo de autónomos, hablo de simpático y parasimpático. Prácticamente estoy hablando como que si fueran 5 nervios. Y no es así. Un nervio como tal puede tener las 5 funciones. O sea, puede ser aferente, o sea que siente. Puede ser eferente, o sea que es motor. Puede ser autónomo, puede ser simpático y parasimpático a la vez. Ahora ahí sí no, es autónomo, sí, parasimpático no, porque el parasimpático está en los extremos de la médula espinal y simpático está al centro, ya lo veremos más adelante. Pero sí puede ser entérico, o sea que controla una víscera. Entonces, un nervio puede tener todos esos componentes, eso sí. Ahora, ya hablamos de aferente, eferente, entonces no vamos a entrar, pero sí quiero que sepan que estos son los componentes del sistema nervioso periférico, que los vemos acá, donde hablamos de un nervio. ¿Qué es un nervio? Aquí está la definición de un nervio. Haz de cientos de miles de axones fuera del encéfalo y de la médula. Sigue un camino definido para inervar una región específica. Este es un nervio, un ganglio. Un ganglio son pequeñas masas de tejido nervioso. Los cuerpos celulares fuera del sistema nervioso central asociadas a nervios craneales y espinales. Es decir, que cada nervio, cuando sale del tallo de la médula espinal o del cráneo, en el caso de los pares craneales, siempre presentan un ganglio. Tal es el caso, por ejemplo, que el ganglio del nervio olfatorio, ¿vea? Me fue el nombre ahorita. Es el ganglio del olfatorio, se llama el bulbo olfatorio. Descansa sobre la lámina cribosa del etmoide, porque por los agujeritos de la lámina cribosa del etmoide es que salen las raicillas olfatorias. Ok, pero también hay un ganglio de Meckel, hay un ganglio de Merkel, y hay otro ganglio que allá me lo dijo Arquímedes la vez pasada y ahorita se me fue. Entonces hay el nervio vestibular, el nervio espiral, ¿verdad? Que tiene que ver con la audición. Son ganglios, perdón, no un nervio, los ganglios. Ok, entonces cada uno de esos ganglios pues son partes, representan el cuerpo de las neuronas, o sea, el cuerpo celular de la neurona, y el nervio son los axones. Además, pues tenemos los plexos entéricos, que son redes extensas de neuronas ubicadas directamente en las paredes de los órganos del tubo digestivo. Son los plexos de Meissner y los plexos de Auerbach.
Tal vez no van a tener importancia hoy, pero sí en anatomía 2. Y los receptores sensoriales especiales, que pueden ser, por ejemplo, los que tienen que ver con el tacto, los que tienen que ver con la luz, los fotorreceptores, es decir, las conos y los bastones que están en la retina, los olfatorios, que son los tonos receptores, y los del olfato no me acuerdo ahorita, se me fue, son los no me acuerdo. Y los que están a nivel del gusto, que son las papilas gustativas. Ok, pues entonces estos son los 4 componentes del sistema nervioso periférico. Los componentes del sistema nervioso central, encéfalo, y en el encéfalo los 4 que ya saben, y en la médula. Y en el sistema nervioso periférico, los nervios, 31 pares de nervios, por supuesto 31 ganglios, los plexos entéricos y los receptores sensoriales. ¿Cómo funcionan ellos? Es un proceso continuo. La función, lo primero es lo que se siente. Receptores que detectan estímulos internos y externos. La información viaja por vía nervios espinales o craneales hacia la médula o hacia el encéfalo. O sea, tocar algo que está caliente, algo que está frío, sentir la brisa, lo que sea, todo lo que sea información del exterior viaja por la vía aferente. Pero puede haber vía aferente adentro, específicamente en el intestino, por ejemplo, cuando le indica de que ha llegado comida al estómago, activa los plexos de Meissner para que comiencen a crear o a generar el peristaltismo a través de las capas musculares mucosas o la muscularis externa propias de la víscera, de las paredes de las vísceras. Luego, pues, esa información viaja hacia el cerebro, hacia la médula, y por procesos integradores, ya sea a nivel de la médula o ya sea a nivel del cerebro, pues hay respuestas adecuadas, y ahí es donde se presenta la función motora. En el caso del que les hablaba de los intestinos, pues inicia el peristaltismo. En el caso de algo motor, pues nos permite retirar el brazo o lo que sea. También pues controla las secreciones glandulares. Llega, por ejemplo, un alimento rico en carbohidratos a nuestro intestino, una liberación de hormona como la gastrina o la grelina, pueden hacer pues que una información hacia el sistema que le indique al esfínter al conducto de Wirsung o el conducto de Santorini, que son los conductos del páncreas, le indica que tienen que llevar enzimas pancreáticas para la digestión ¿cómo se llama? De alimentos ricos en almidones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En carbohidratos. Y también, por otro lado, hacia los islotes de Langerhans para que produzcan insulina, porque esos carbohidratos van a llegar al sistema circulatorio, y hay que guardarlos como glucógeno, ya sea en el hígado o en los músculos, para hacer el futuro ATP. Entonces, son funciones que también son reguladas gracias a estas acciones. Y así pues yo creé este cuadro donde están las funciones del sistema nervioso. Vea qué es lo que hace. Una función aferente detecta estímulo, la otra lo integra, la otra genera respuesta. Apréndanselo. Aquí está chivo, está bonito. Aquí está un esquema. Esto es lo que se conoce como el arco reflejo. La matriz de divisiones del sistema nervioso. Esto es otra cosa importante. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? En sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. Somático significa cuerpo, o sea, todo lo que tiene que ver con sensibilidad y con motor. ¿Quiénes son los efectores para esto? Los músculos esqueléticos. ¿Quiénes son los receptores? Receptores somáticos y los sentidos especiales, o sea, oído, vista, olfato, gusto, tacto. ¿Quién controla el sistema nervioso somático? La voluntad, o sea, es algo consciente. Sistema nervioso autónomo, receptores autonómicos en vísceras. Ojo, aquí, ¿quiénes son los efectores? Músculo liso, músculo cardíaco y glándula.
músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. ¿Quién controla esto? Es de forma involuntaria. Y si nos vamos al sistema nervioso entérico, esto sí tiene que ver con tripa directamente. Nos vamos a encontrar con plexos entéricos que responden a cambios químicos también y de distensión. La distensión es estiramiento de la víscera. O sea, cuando está lleno el estómago, por ejemplo, automáticamente también libera grelina, que se considera como la hormona de la saciedad. Y le dice al estómago y le dice al cuerpo, ya estuvo, ya te llenaste, no comas más. Luego tenemos músculo liso digestivo, que son los efectores. Ojo, aquí dice músculo liso, pero aquí dice músculo liso digestivo, o sea, son las tripas. Y también responde a secreciones gástricas. ¿Quién controla este sistema? Es involuntario. Y aquí les hice otro cuadro para que lo entiendan mejor todavía. Es lo mismo, nada más que resumido. Hablemos ahora de este que necesita o es bueno darle un espacio especial a lo que corresponde al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático. El simpático es lo que tiene que ver con lucha y huida, o sea, con actividad. Y el parasimpático con reposo y digestión, es decir, con pasividad. Entonces, la parte simpática ayuda a la ejecución de acciones de emergencia. La parte parasimpática es la encargada de las funciones de conservación y de recuperación. Digamos que a nivel cardíaco, el efecto simpático lo que provoca es taquicardia. El efecto parasimpático es bradicardia, o sea, divisiones con acciones opuestas para equilibrar la fisiología. Y así, por ejemplo, lo que pasa a nivel de cada uno de los órganos. En las pupilas, por ejemplo, gracias al parasimpático van a estar contraídas. En el simpático van a estar dilatadas, bien abiertas. El ritmo cardíaco lento por el parasimpático, bradicardia. Aquí sería taquicardia. A nivel de los pulmones van a estar constritos, o sea, van a estar cerrados los bronquios. Por efectos simpáticos van a estar dilatados, abiertos. El parasimpático estimula la digestión. El simpático inhibe la digestión. El parasimpático relaja la vejiga, o sea, permite que orinemos. El simpático está la vejiga contraída, o sea, son acciones contrarias. Si lo quieren correlacionar, podemos decir que el sistema nervioso simpático y parasimpático actuaran como cuando hablábamos de los músculos. Músculos agonistas y músculos antagonistas. Los antagonistas se oponían y los agonistas generaban. Entonces, más o menos así es la forma como actúan el sistema nervioso periférico en su porción autónoma. Ahora bien, nos vamos a la parte de la hidratación, por decirlo así, porque es principalmente agua. Es la forma de la hidratación, porque vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo, pero también vamos a hablar de la protección que presenta el sistema nervioso central. Tiene una protección. Esa protección la generan las meninges. Algo hablé ya cuando estábamos hablando de la médula espinal. Las meninges. También hablaríamos de la red vascular, es decir, de las arterias y venas que se encargan de irrigar a las meninges y también a las porciones de la médula espinal como tal. Y pues por supuesto del líquido cefalorraquídeo, de esos tres componentes. La fortaleza física, el escudo, dura madre, aracnoides y pía madre, es decir, las meninges. ¿Quién es el encargado de suministrar los aportes energéticos y el drenaje de eso? Es la red arterial y por supuesto los senos venosos. Y el control ambiental, como dice, o sea, la amortiguación y la limpieza
de las estructuras externas de la misma capa de protección de la médula y del sistema nervioso central, de la médula y del encéfalo, pues es el líquido cefalorraquídeo, el cual pues se elabora a nivel de una serie de 4 ventrículos que presenta el sistema nervioso central, específicamente a nivel del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel del encéfalo, en los ventrículos, gracias a unas estructuras que se llaman plexos coroideos. Pero también el líquido cefalorraquídeo cursa a través del espacio subaracnoideo, tanto en el encéfalo como en la médula espinal, y en la médula espinal se va por en medio en un canal que se llama canal del epéndimo o canal ependimario. Es un sistema integrado para proteger meninges, nutrir la red vascular y mantener el sistema nervioso central. Ok, entonces hablemos de las meninges. Son 3. La más externa, la que va adosada al hueso, dura madre. ¿Cómo se llama? La aracnoides, que es la que lleva toda la circulación, y la pía madre, que está completamente adosada. Al igual que todas las capas protectoras, esta tiene un origen en el mesotelio. La dura madre presenta 2 capas, una capa perióstica y una capa meningea. La perióstica es la que va pegada al hueso y la capa meningea es la que va adosada a la aracnoides. Ojo, también en la literatura aparece como paquimeninge y leptomeninge. Paquimeninge perióstica, leptomeninge meningea. Se adhiere al cráneo y contiene los senos venosos. Ojo con esto. En la dura madre, entre la capa perióstica y la capa meningea, ahí se encuentran los senos venosos. Pregunta de examen. La aracnoides es la parte intermedia. Es fina, es similar a una telaraña. Por eso el nombre de aracnoides, o sea, de que tiene que ver con araña. Entonces, y presenta por supuesto vellosidades, que se conocen como las vellosidades, así como estas, vellosidades aracnoideas. Hacen como una interconexión entre aracnoides y duramadre como tal. Crea el espacio subaracnoideo. Por abajo de él, entre la aracnoides y la pía madre, ahí encontramos el espacio subaracnoideo, por donde discurre, corre, transita, camina, todos son sinónimos. Por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo. Y luego vemos la pía madre. La pía madre va completamente adosada, va laminando el parénquima cerebral. La capa más íntima y delicada, directamente adherida a la corteza cerebral, siguiendo sus contornos. Cada uno de estos son los surcos. La capa pía madre se mete dentro de los surcos, cubre cada uno de los surcos hasta el final. O sea, ayuda en la subdivisión. Para que veamos las 2 capas, esta es la capa perióstica y esta es la capa meningea de la dura madre. En medio tenemos los senos venosos. Este es el seno sagital superior. Estas son las granulaciones o las raíces aracnoideas. Entonces, esta es la misma paquimeninge y esta es la leptomeninge, que es lo mismo. Aquí este hueso, no sé, con los del befo que hablábamos, este hueso pues es un hueso parietal. Aquí teníamos la tabla externa, aquí teníamos la tabla interna del hueso y esto era el diploe, que eso lo vimos en clase. La parte intermedia del hueso se llama diploe y aquí vemos la sutura sagital como tal. Entonces, el espacio que está extradural o espacio, este espacio que está acá, es el espacio que está entre el hueso y la dura madre. Pero el importante, el espacio subaracnoideo, porque por aquí pasa todo el líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, la dura madre como tal presenta
extensiones. Son 4 extensiones, aquí solo hay 3. Son 4 extensiones: la hoz del cerebro, la tienda del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Es esto que vemos acá, esta estructura así, esto que vemos. Esto es la hoz de dura madre. La dura madre se la vimos por fuera, pero también se mete. Entonces se mete a dividir los hemisferios cerebrales. Cuando divide los hemisferios cerebrales, la estructura que los divide se llama hoz del cerebro. Pero también hay otra que está por encima del cerebelo. Esta que vemos acá, está encima aquí, es esta. Esta que vemos acá, según la visión que tenemos acá, es esto, es la tienda del cerebelo. Pero también hay una parte que divide el cerebelo, porque el cerebelo tiene 2 lóbulos, derecho e izquierdo también, 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Entonces, al meterse en medio del cerebelo, al meterse en medio de aquí, también hace una hoz del cerebelo. Y hay otro que va a tapar por completo aquí en esta zona la hipófisis, en esta zona de acá, y se llama la tienda de la hipófisis. Entonces, la dura madre, como dice aquí, actúa como un arnés interno, proporcionando compartimientos rígidos que limitan el desplazamiento del encéfalo dentro del cráneo, o sea que no pase de derecha a izquierda, que mantengan en su posición. Como dice ahí, es un arnés, es una estructura que asegura las estructuras en la posición que le están asignadas. Lo que hablamos, ¿verdad? Hoz del cerebro, tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, la vemos acá, partiendo en 2 al cerebelo, y la de la tienda, escotadura de la tienda, pero este es de la tienda del cerebelo, y el diafragma celar, que es este mismo diafragma celar es el mismo de tienda de la hipófisis, es la tienda de la hipófisis. Entonces aquí están las proyecciones de la dura madre. Hoz del cerebro entre ambos hemisferios cerebrales. No voy a leer esto a ustedes les toca leerlo. Ahí está explicadito. Puntos claves podríamos decir de esto es que vienen a ser como una duplicación de la dura madre. Sí, eso es, porque es duplicación, no solamente están cubriendo encima los hemisferios, sino que se introduce en medio. Que también encontramos, hay senos venosos entre la dura madre, o sea, entre la leptomeninge y la paquimeninge, o entre la capa meninge y la capa perióstica. Luego pues también pues podríamos decir que divide los compartimientos intracraneales, pero no, eso es muy abusivo, es demasiado extenso. Y bueno, sí, ayuda a limitar, eso sí, limitar el desplazamiento del encéfalo. O sea, nuestro cerebro ante traumas externos, ante golpes, puede tender a movilizar el cerebro y eso lo va a dañar pues por completo. Pero la dura madre junto a las demás meninges ayudan a mantener el cerebro en su posición. Claro, ya si hay movimientos demasiado bruscos después de un batazo, por ejemplo, en la cabeza, pues no hay para dónde, pero sí, él pues se encarga de eso. Luego, pues, hablando sobre la irrigación arterial, pues ya sabemos que la sangre es llevada tanto por la carótida interna y las arterias vertebrales. Esto de ascendente está de más. Las arterias vertebrales como tal. La carótida común a nivel del cuello, pues genera sus 2 ramas, la carótida externa que va a irrigar toda la cara y la carótida interna que se va por el foramen carotidio en la base del cráneo y por la fosa craneal media ingresa al cerebro y junto a la arteria vertebral, ramas de la arteria subclavia derecha e izquierda que viajan a través de los forámenes en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, entran a través del foramen magno y pues junto a las arterias carótida interna generan lo que se conoce como el polígono de Willis, que es esta estructura. Aquí vienen las vertebrales que en la base, en la cara anterior del puente, generan la arteria basilar. Y esa arteria basilar, pues junto con las ramas de la arteria carótida interna, conforman el
polígono de Willis. Y de ahí pues van a salir arterias cerebrales anteriores, la arteria cerebral medias que vienen para acá, las arterias cerebrales posteriores que vienen para esta zona, las arterias basilares que son estas que están acá, las arterias cerebrales. Todas estas arterias se generan a través de lo que se conoce como el polígono de Willis, pero la madre de la irrigación son las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y las arterias cerebrales, derechas e izquierdas. ¿Dónde se originan? Carótidas internas se originan de la carótida común, derecha, izquierda. Carótida común, derecha e izquierda se originan ¿de dónde? La izquierda se origina del callado encefálico, del callado aórtico, y la izquierda y la derecha del tronco brachiocefálico. Y eso lo averiguan ustedes para que lo entiendan. Entonces, como dice, actúa como una rotonda vascular de alta presión, garantizando, esto es una anastomosis, jóvenes. Y si se recuerdan del concepto de anastomosis, ya la hicimos. Esto es, la anastomosis se encargaba de esto, garantizar la distribución equitativa de sangre rica en oxígeno y glucosa hacia los lóbulos del cerebro, porque vuelvo a recalcar que el cerebro solo funciona con oxígeno y con dulce. Solamente con eso funciona, con oxígeno y con glucosa. Si nos falta oxígeno, nos desmayamos. Si nos falta glucosa, nos desmayamos. Y si nos falta oxígeno por muy largo tiempo o glucosa por largo tiempo, llamen la funeraria. Entonces, luego también pues tenemos el drenaje venoso. El drenaje venoso es a través del sistema de senos. Y estos senos, ya llegando a la base del cráneo, conforman lo que se conoce como la vena yugular, se me fue. Sí, la vena yugular interna y la vena yugular externa. La externa drena la cara, todo lo periférico, y la interna drena el encéfalo. Entonces, los diferentes senos, aquí están todos los senos. ¿Cuáles son los senos? Buena pregunta de examen. ¿Cuáles son los senos que dan origen a la vena yugular interna? Con unos 3 que me pongan: petroso inferior, sigmoideo derecho, transverso derecho, seno recto. Los más importantes: seno sagital inferior, seno sagital superior. Esos son los más, y el petroso. Esos son los más importantes porque son los que llevan la mayor parte de sangre del encéfalo. Red de colección superficial y dural. Acordémonos que los senos se cursan entre la dura madre y específicamente entre la paquimeninge, leptomeninge, o aquí lo vimos como capa meningea y capa perióstica. Ok. Fluye desde los senos durales hacia la vena yugular interna descendente. Esto tampoco, no hay vena yugular interna descendente porque no hay ascendente. Vena yugular interna, esto no sé por qué está. Bueno, el polígono de Willis es esto, ¿verdad? El polígono de Willis es una anastomosis que hay ahí. La red de evacuación de los senos durales, ¿verdad? Así se llaman, los senos, este es el seno sagital superior, el seno transverso, el seno petroso, ¿verdad? Entonces, estos son la red. La sangre venosa fluye hacia canales creados por desdoblamientos de la dura madre, los senos sagital superior, recto superior, convergen, la sangre se dirige hacia la parte posterior inferior del cráneo, los senos transversos y sigmoideos, que ya son los últimos, y todo drena a través de la vena yugular interna. Ahora, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es el líquido cefalorraquídeo? 80 a 150 ml, como una colonia, más o menos. Una colonia tiene, hay colonias de 50 y colonias de 100. Hay unas como de 150 y atraen más, como por ejemplo la bestia negra viene en una presentación de 150 ml. Hay una Crita Ventus también que viene de 150. Hay otra cara también que es la... Se me fue el nombre ahorita, es una de las... Una Versace, pero no me acuerdo cuál es. También viene así. Hay una Polo muy buena, esa viene en 150. Ok, entonces, como una colonia, eso es más o menos la cantidad de un perfume. Eso es lo que tenemos de líquido cefalorraquídeo aproximadamente. ¿Cómo es la apariencia? Es líquido claro. En la literatura dice como agua de roca.
o sea, como agua de nacimiento. Así los que han tenido la oportunidad de ver un nacimiento de agua, así como el agua que ven ahí, así debe ser el líquido cefalorraquídeo. La ubicación baña, ojo el término, baña todo el encéfalo, toda la médula espinal, los ventrículos, el espacio subaracnoideo y el canal ependimario. Naturaleza no coagula porque no es sangre, principalmente es agua, ya lo vamos a ver. Y se deriva del plasma sanguíneo. Aunque se derive del plasma sanguíneo, 99% es agua. Ojo con eso, es agua. De esto sólido total que tiene solo es un 1%. El componente principal del líquido cefalorraquídeo es glucosa, 61 miligramos es de glucosa. Proteínas totales, 28 es lo que tiene. Células, 3 linfocitos. Es lo más que hay. No hay eritrocitos. No hay plaquetas en el líquido cefalorraquídeo. Hay 3 linfocitos, o sea, células de defensa. Eso es lo que tiene. Células de defensa. Casi es acelular. Ojo con esto. Acelular. A es zinc. Electrolitos, sodio y cloro. Viene del plasma. O sea, tiene electrolito. Fibrinógeno no tiene. O sea que no coagula. Si ustedes sacan un líquido cefalorraquídeo y les coagula, es que tiene plaqueta, es que tiene fibrinógeno, es que está contaminado, es que hay un daño. Las 3 funciones del líquido de protección mecánica, amortiguación, o sea, al estar rodeando todo el encéfalo y la médula espinal, no permite que éste tenga contacto con las estructuras, o sea, con un contacto directo con el hueso. Actúa como un amortiguador, o sea, hace como una separación hidráulica, por decir así. Amortiguador cuando hay traumatismos. Proporciona estabilidad mecánica y sostén. O sea, prácticamente el cerebro y la médula espinal están flotando. Así como el líquido fetal, ¿cómo que se llama? Amniótico en el niño, no permite que el feto tenga contacto así directo con las paredes del útero. Así también hace el líquido cefalorraquídeo. No hay un contacto directo entre lo que es hueso y en lo que es el encéfalo. Sabemos que ahí están las meninges, pero les estoy haciendo el ejemplo como que he quitado las meninges. Entonces lo único que está solo es el líquido cefalorraquídeo, el encéfalo y la médula espinal. Entonces el líquido cefalorraquídeo no permite que tenga contacto con el hueso. Luego tenemos que también tiene una regulación química, porque le permite nutrirlo y le permite también limpiarlo. O sea, bueno, aquí dice nutrición y control, transporta oxígeno y también transporta glucosa. Y esta glucosa va a alimentar neuronas, a alimentar neuroglias, que son las células de defensa, son las neuronas de defensa. También pues como sirve como vía para secreciones hormonales. Por ejemplo, la glándula pineal y la glándula hipófisis. ¿Qué quiere decir con esto? La glándula hipófisis y la glándula pineal no son como las glándulas. Creo que este tema no vendría al caso mencionarlo, pero lo voy a usar solo para recrear una idea. Todas las glándulas tienen un tubo de salida. La glándula salivares, por ejemplo. La glándula salival, las parótidas, que son las más grandes, tienen el conducto de Stenone. La glándula submaxilar, que es la siguiente en tamaño, tiene el conducto de Wharton. Y las glándulas sublinguales tienen un montón de conductillos chiquitos que se llaman los conductos de Rivinus. O sea, son tubitos por donde sale la saliva, ok. Pero la hipófisis y la glándula pineal no tienen tubitos, sino que la sangre pasa a través de ella y ahí depositan ellos sus contenidos. Pero también el líquido cefalorraquídeo, cuando pasa por ahí, las glándulas como que lo sudaran. Tienen un término eso. Eso se llaman, hay apócrinas y hay apócrifas, algo así es. Entonces, acuérdense de que no tengo toda la información de la anatomía, o sea, así
¿cómo les puedo decir? A flor de cerebro. Entonces, hay cosas que sí necesito a veces irlas a ver para tenerlas frescas. Pero sí, hay glándulas apócrifas y apócrinas. Y esto tiene que ver con la forma de cómo liberan su contenido o su producción. Entonces, el líquido cefalorraquídeo le ayuda como que si fuera que la está sudando. Están sudando las hormonas propias de la hipófisis, como son la hormona prolactina, la hormona la del crecimiento, la somatomedina, o las hormonas del tiroides, la estimulante del tiroides, la folículo estimulante, la hormona luteinizante, todas esas hormonas, la hipófisis las produce, pero algunas se van en la sangre cuando pasa por ahí, o algo otras se van en el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo, después de hacer su efecto, es reabsorbido, vuelve otra vez al torrente sanguíneo, entonces ahí se van las hormonas. Ok, y luego tenemos el tercer pilar, que son la limpieza y la presión. La limpieza elimina metabolitos y toxinas del sistema, o sea, los metabolitos, la degradación del tejido por el trabajo, eso lo limpia pues el líquido cefalorraquídeo. Es un reservorio para ayudar en la regulación dinámica del contenido y la presión dentro del cráneo. O sea, ayuda a la función, así como de amortiguación, esta es de protección. Entonces, esos son los tres pilares del funcionamiento del líquido cefalorraquídeo. Ya hablábamos de que su distribución y la producción se da específicamente en 4 áreas del encéfalo, que son los ventrículos. Existe un ventrículo, hay dos ventrículos laterales que los vemos en ambos hemisferios. Son estos, los ventrículos laterales. Si los queremos entender mejor en un corte, los vamos a entender mejor aquí. Estos que vemos acá, estos son los ventrículos laterales. Estos de acá, estos son los ventrículos laterales. Esto que vemos acá es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Estos son los ventrículos laterales, ubicados en los hemisferios cerebrales, son los más grandes. Luego tenemos un tercer ventrículo, que lo vamos a ver adentro del diencéfalo, el tercer ventrículo. Y vamos a tener un cuarto ventrículo que está en el tallo encefálico. Está entre el tallo encefálico y el cerebelo. Si lo queremos ver en una parte lateral, lo vamos a buscar acá. En esta zona de acá, aquí tenemos el cuarto ventrículo. Entonces son 4 ventrículos. 2 laterales, un tercero y un cuarto. Está fácil. Vea. Entonces prácticamente diríamos que el primer ventrículo en el lado derecho, segundo ventrículo en el hemisferio izquierdo, cuarto ventrículo en el diencéfalo tercer ventrículo en el diencéfalo y cuarto ventrículo entre el cerebelo y el tallo encefálico. Es la cavidad por donde cursa el líquido cefalorraquídeo adentro del encéfalo. Y digo adentro del encéfalo porque está en los hemisferios, está en el diencéfalo y está entre el cerebelo y el tallo encefálico. La producción adentro de los ventrículos, específicamente en los plexos coroideos, son redes de capilares dentro de las paredes de los ventrículos. Ok. La circulación por fuera y adentro. Por fuera y adentro. Y también adentro de este canalito. Canal ependimario, adentro de la médula espinal. Ok. Y el tercer paso, el líquido cefalorraquídeo viejo es devuelto al torrente sanguíneo venoso a través de las vellosidades aracnoideas, las que vimos cuando hablábamos de las capas meningias. Las vellosidades aracnoideas que se proyectan hacia los senos durales. Los senos durales son los senos venosos, ¿ok? ¿Cómo se forma el líquido? No voy a entrar en mucho. El líquido cefalorraquídeo viene del plasma. El plasma sanguíneo dentro, esto es un plexo coroideo. Dentro del plexo coroide, donde está este capilar, prácticamente los capilares sanguíneos al interior del encéfalo, a través de las células, de las células ependimarias propias del
¿cómo se llama? De las velocidades aracnoideas, filtran, y al filtrar pues le sacan todos los componentes de la sangre como glóbulos rojos, plaquetas, y solo dejan el agua, prácticamente el agua que corresponde a la sangre como tal. Le dejan 3 leucocitos nada más, le dejan los electrolitos, le dejan la glucosa y le dejan el oxígeno, y lo demás lo reabsorben. Los capilares sanguíneos del plexo coroideo traen agua, oxígeno y glucosa. El blanco barrera, el epitelio de células ependimarias con uniones estrechas actúan como un filtro de alta seguridad, seleccionando lo que va a entrar, nada más. Y el tercer paso, ¿verdad? El filtrado resultante es el líquido cefalorraquídeo puro, secretado hacia la cavidad del ventrículo. Así es como se da ese proceso a este nivel. El líquido no surge de la nada. El plasma sanguíneo ultrafiltrado a través de las barreras físicas para crear un ecosistema neuronal perfecto. Ok. Esto ya lo hemos hablado. Hasta dónde llega la médula espinal, L2, hasta L1, L2. Entonces, a partir del espacio entre L2, L3, L3, L4, son los espacios principales donde podemos hacer la punción lumbar. El paciente en esta posición se pone, ¿verdad? En posición en decúbito dorsal, ¿verdad? En esta posición se pone, o también se puede poner de forma en flexión anterior, ¿verdad? Sentado o en esta posición. Yo solo así lo he hecho, en esta posición. O sea, la punción lumbar, ¿no? A pensar mal. Entonces, la zona segura, pues ya les decía, entre L3, yo les dije L2, perdón. L2 todavía encontramos médula, L3, L4, L5. La aguja se inserta en el espacio subaracnoideo lumbar para poder extraer, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué en esta región baja la médula espinal sólida ya ha terminado, dejando el saco dural lleno de líquido cefalorraquídeo y las raíces nerviosas móviles, que es la cola de caballo, minimizando el riesgo de daño neurológico? Ok, podrían tocar un nervio, eso sí, pueden tocar un nervio, y a más de algunos le quedó alguna sensación debido a una punción de uno de los nervios, pero eso es pasajero. La diferencia de una punción en la médula es que pueden dejar un daño permanente. El líquido pues cefalorraquídeo, ¿cuánto se extrae? Unos pocos mililitros del sistema, 80 a 150, se extraen aproximadamente. Permítanme, creo que aquí tengo un error. Ok, sí, esto está mal, esto no debe decir así. Esto dice se extrae unos pocos mililitros del sistema de 80. Bueno, si lo que quiere decir es que de los 80 a 150 que tiene de líquido cefalorraquídeo en la zona en el espacio subaracnoideo, lo más que podemos sacar son 2, 10, hasta 15 hasta 15 o 20, no, 15 es el máximo que se puede sacar. Son 3 tubos los que se utilizan, son 3 tubitos los que tenemos que llenar. Por lo general 2 ml a cada tubo son los que se le ponen, o sea, es bien poco lo que se saca. Si le sacamos los 80, 150, lo dejamos sin nada. Entonces, no, se extraen unos pocos mililitros del sistema de 80 a 150, no, 80 a 150 es la cantidad total, ok. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, debemos ver lo que es claro o incoloro. Si el líquido cefalorraquídeo lo vemos rojo, hay hemorragia. Si el líquido se ve amarillo, es infección. Puede ser un caso de meningitis. Si el líquido se ve rosado, puede haber trauma, también una lesión. Si el líquido está negro, es cáncer. En fin, entonces normalmente lo tenemos que ver clarito como se ve ahí. Se comparan los niveles reales de glucosa, proteína y células extraídas. O sea, al extraer el líquido, pues tenemos que ir a comparar los componentes tal cual, los parámetros constantes que se presentan, que debe mantener pues el líquido cefalorraquídeo como tal. Una caída brusca en glucosa de 61 a niveles bajos con aumento de células sugiere invasión bacteriana. Aquí este es un dato.
La punción lumbar permite a los médicos extraer un registro bioquímico directo del entorno más protegido del cuerpo, convirtiendo la anatomía convirtiendo la anatomía en un diagnóstico vital. Ojo, hay una barrera muy importante. No cualquier antibiótico puede atravesar la barrera hematoencefálica. Es bien difícil. No cualquier antibiótico llega, o sea, hay que andar bonito, como decimos. Este mismo procedimiento puede servir para administrar medicamentos en condiciones, en situaciones extremas. ¿Qué más? Bueno, en síntesis, pues el sistema nervioso central no es un solo conjunto anatómico, es el mayor motor de traducción de naturaleza. Bueno, esto léanlo. Conclusiones: la estructura absoluta originada en el tubo neural, el encéfalo y la médula espinal conforman el epicentro estructural protegido por hueso y líquido. Ojo con esto, hueso y líquido, muy bien. Trinidad funcional opera en un bucle continuo, o sea, está entre lo que detecta de forma sensitiva, cómo lo integra y cómo responde. Control multinivel gobierna lo consciente, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo consciente o voluntario, y administra autónomamente lo vital, o sea, lo que es del sistema nervioso autónomo y por supuesto entérico. Y bueno, con esto terminamos la primera parte del sistema nervioso. Es complicado, falta la segunda parte. Pues con esto terminamos la primera. Espero que no hayan dudas. Cuídense mucho. Y y bueno, pues nos quedamos hasta acá. Estudien. Ya con esto pues tenemos para hacer... Ah, no, si es que el corto que vamos a hacer el próximo es de cavidad torácica, es de pared torácica. Bueno, ok. Nos falta la mitad de esta clase y cuello para tener listo el parcial. Voy a hacer lo posible de tener esas clases luego. No podemos perder mucho tiempo. Preparen, estudien. Ya me reportaba este día por ahí, Darling, que han hecho ya grupos para estudio. Respétenlos, queden ustedes a aprovechar el tiempo, queden ustedes no acumular el montón de estudiantes del día viernes para preparar el examen, porque esa es locura, habiendo tenido todos los días de la semana. No todos los días tienen clase ni todas las horas del día, entonces por grupos pueden llegar a estudiar. Hay diferentes sets para que aprovechen todo el tiempo. Nos quedamos pendientes, jóvenes. Nos vemos pronto. Estudien, se les aprecia bastante. Me alegra mucho que aprovecharon la actividad del hospital La Paz, los que lograron ir. Y bueno, ya habrán futuras invitaciones para esa actividad que me permite pues enviar estudiantes y que vayan conociendo a otros médicos que están en el área de la salud de aquí del oriente del país. Gente muy preparada, gente que nos colabora con diferentes actividades y que de forma pues muy amable me permiten enviarlos a trabajar, bueno, a que vayan a recibir esos temas como un apoyo pues para ustedes y una situación de amabilidad pues con mi persona. Yo trabajo en ese hospital y me han tomado a bien desde que yo pues tengo conciencia, desde que estoy trabajando con los estudiantes, con la UNIVO, pues he llevado a los estudiantes a los temas y a otras actividades del Hospital La Paz. Bueno, quedamos en esto, jóvenes, se cuidan bastante, estudien y bueno, nos vemos pronto. Éxitos, chicos. Adiós.